Hola a todos, soy Alexandra Proaño de Alexandra Proaño 3D y hoy les voy a hablar de los componentes en SketchUp. Antes de comenzar, pregúntate, ¿estás aprovechando todas las ventajas de trabajar con los componentes en SketchUp? Lo cierto es que si llevas algún tiempo modelando con SketchUp, seguramente conocerás qué son los componentes y los hayas utilizado más de una vez. En los vídeos de esta y la próxima semana vamos a hablar de todas sus características, tanto las más conocidas como las que pasan un poco más desapercibidas. De esa forma, si estás dando tus primeros pasos con el programa, podrás comenzar a aprovechar todas sus ventajas. Y si ya tienes algo más de experiencia, tendrás 100% claro cuáles son todas sus propiedades y cómo aprovecharlas. Comencemos por lo básico. ¿Qué son los componentes? Los componentes son una de las dos formas que tenemos de agrupar geometrías en SketchUp, y su objetivo básico o principal es aislar la geometría. Se trata de una entidad en la que podemos incluir todos los elementos que deseemos, estén agrupados o no, creando una jerarquía de objetos. A diferencia de los grupos, los componentes tienen muchas ventajas a la hora de trabajar y gestionar el modelo 3D. Ventajas que van mucho más allá de la rapidez y facilidad con la que podemos seleccionarlos, o que al estar aislada su geometría no se pegue al resto de aristas y caras que hay en el modelo. La primera ventaja, y de hecho la más conocida, es que los componentes y sus copias están vinculados. A efectos prácticos, eso significa que podemos editar un componente y los cambios se actualizarán en todas sus copias. Por lo tanto, los componentes son, digamos que reutilizables. Podemos insertar todas las copias que necesitamos de cada componente y este se comportará como un objeto único, que cambiará automáticamente si editamos el original o cualquiera de sus copias. Sin embargo, si no editamos el componente, podremos escalarlo, rotarlo y voltearlo sin cambiar las otras copias. Si deseamos que un componente sea diferente a los demás, ya sea porque queremos hacer algún cambio en su geometría o porque queremos cambiar los materiales, tenemos la opción de desvincular esa copia de las demás, haciendo clic derecho sobre ella y eligiendo la opción Convertir en único. De esa forma, lo convertiremos en un componente aparte al que podremos realizar los cambios que deseemos, sin afectar a los demás. Otra opción con la que contamos es explotar ese componente, de manera que deje de estar agrupado. Lo único con lo que tenemos que ser muy cuidadosos es que si explotamos un componente que está apoyado sobre una superficie que no está agrupada, automáticamente quedará pegado a ella. Ahora pasaremos a hablar de sus ajustes básicos. En el momento de crear un componente se abrirá una ventana en la que podremos especificar sus ajustes. Dicha ventana estará organizada en tres secciones: General, Alineación y Atributos. Dentro de General encontraremos las opciones para escribir la definición y la descripción. La definición es el nombre que le daremos al componente. Es importante que le asignemos un nombre lógico y fácil de reconocer, porque eso nos permitirá encontrarlo fácilmente dentro de la pestaña Esquema, en la que podremos filtrar por nombre. La descripción nos da la opción de escribir información extra. Aunque no es obligatorio escribirla, encuentro que es muy útil cuando se trata de productos reales, ya que podemos copiar la descripción real del fabricante, que por lo general incluye los detalles más importantes. La alineación indica cómo se colocará el componente en diferentes superficies, según la orientación que le asignemos. Podemos elegir entre ninguno, cualquiera, horizontal, vertical o inclinado. Esta es una opción muy práctica cuando tenemos un componente que solo se puede colocar en una posición, como puede ser una lámpara de techo o una mesa, porque nos permitirá hacerlo de una forma mucho más rápida. Cada vez que creamos un componente, SketchUp le asigna sus propios ejes, que por lo general están en la esquina inferior izquierda. Estos ejes determinan el punto de origen del componente, que a efectos prácticos definen su punto de inserción. Es decir, el punto de referencia para colocarlo cuando lo importamos dentro de un archivo. En este caso, aunque podemos quedarnos con los ejes que se definen por defecto, lo ideal es definir nuestros propios ejes del componente, de forma que el punto de inserción sea el más lógico y cómodo para nosotros. Los atributos son una característica que muchas veces pasa desapercibida. Sin embargo,
Si el componente que estás creando es un producto real, especificar datos como el precio, el tamaño o la URL puede ayudarte más adelante a realizar otras tareas, como por ejemplo un presupuesto. El ajuste tipo nos permite clasificar los componentes mediante el sistema de clasificación IFC. El IFC nos permitirá clasificar cada componente de manera que pueda ser reconocido por otras aplicaciones, ya que hará que le añadan parámetros BIM. Por ejemplo, como estamos creando componentes de muebles, podemos elegir la opción Elemento de decoración. Todos esos datos serán visibles en la pestaña Información de la entidad al desplegar la opción Atributos avanzados. Y además, lo más interesante es que podrán ser exportados para ser añadidos a un informe. Para generar el informe, tenemos que ir al menú Archivo y elegir la opción Generar informe. Allí crearemos una nueva plantilla en la que podremos incluir cada uno de los datos que nos interesa exportar, como pueden ser el precio, el tamaño y la URL que ya hemos especificado previamente al crear el componente. Y esta ha sido la primera parte del post dedicado a los componentes en SketchUp. No te pierdas la publicación de la próxima semana en la que hablaremos de otras opciones interesantes para seguir perfeccionando nuestro proceso de modelado con el programa. Si te ha gustado este vídeo, te agradeceré que le des un like y que si te apetece te suscribas a mi canal para recibir cada semana más consejos y guías sobre modelado 3D con SketchUp y renderizado con V-Ray. Muchas gracias por ver el vídeo. ¡Hasta la próxima!